Nos encontramos en la avenida Patriotismo número 304 de la Ciudad de México. Estamos en la Fundación Sebastián. Sebastián es un maestro escultor con más de 50 años de trayectoria en el mundo del arte. Hemos venido hasta aquí para entrevistarle, para conocerle y para poder acercarnos más a su obra. Desde aquí, desde Ciudad de México, abrimos las puertas al maestro Sebastián, escultor, arquitecto, pintor y sobre todo, humano. Son planos y ejes de simetría del sistema regular de la cristalografía. Y luego, lo que sucede en esa, por ejemplo, es que lo que le permite doblarse y girar es el mismo orden de la cinta de Mobius, de esta cinta que tiene una sola cara, pero aquí en 3 dimensiones le permite transformarse, y entonces se transforma, y lo que pasa es que se convierte en una especie de función topológica dentro de las matemáticas. Entonces todo eso es medios científicos para llegar al fin, pues mi fin es plástico, mi fin es escultórico, que eso es lo que a mí me preocupa, y eso es lo que se logra con esto. Lo que es curioso es que hay una pieza que contiene otra, que incluso no es, porque antes ha hecho otra pieza, por ejemplo. Sí. Es decir, que podríamos ver muchas piezas en una. Así es, y todos son cerca de 200 piezas, que todos son de diseño diferente. ¿Y esto en qué momento de su carrera? Bueno, yo empecé a hacer esto de 67 a 73 a producir. En el momento en que aparecía el pop art, el lop art, el arte cinético, empecé a hacer yo mis transformables e hice una exposición y los guardé. Pero luego, ya cuando empezaron a aparecer otros modelos por ahí de tipo geométrico, dije, bueno, voy a volver a sacar los míos. Y los saqué durante décadas y siguen pareciendo como si fueran nuevos, ¿no? Sí. Como si fueran inmediatos, pues, ¿no? Pero no, son ya bastante viejos. De hecho, yo creo que esta facilidad que tiene usted para montar en contacto podría parecer aquello que también salió sobre esa época del concurso posterior, ¿no? El cubo de... Sí, el Rubik's es de 84. Que es posterior. Y este es 67, o sea, son muchas décadas antes. Y una pregunta, en relación, por ejemplo, a este tipo de trabajos, ¿no? En los que uno se encuentra abriendo camino, como si fuera un barco rompiendo hielo, ¿no? Porque luego muchos otros artistas hemos ido atrás, ¿no? Sí. Y agradecemos esa apertura, ¿no? por parte de los maestros anteriores, ¿no? ¿Cómo se encuentran frente al público, ¿no? al llegar con algo así, por ejemplo, en una exposición? ¿Qué reacciones, ¿no? Bueno, lo que decías anteriormente, decía Matías Geritz, el creador de las torres de satélite, decía, pues en esto del arte no hay hijos sin padre. O sea, todos tenemos que nacer de un padre para desarrollarlo y luego transformarnos en nuestro propio lenguaje y código. Pues un poco así me pasó a mí. Tuve mucha influencia en un principio de Henry Moore. Moore, Picasso y Calder fueron mis influencias más fuertes. Matías Geritz fue más profundo en los consejos y en el comprender el desarrollo de mi obra y en la vida misma, ¿no? Fue como mi padre, pero eso es a grandes rasgos como yo me formé. Y por ejemplo, hacer escuela, pues eso es normal, debe de ser así. Siempre un artista debe partir de algo que admira y que cree que eso es lo correcto, y lo desarrolla y empieza a transformarse, a encontrar su propio lenguaje y a madurar, y luego ya se expresa como es él, como es el único. Los artistas son uno, no hay más. El artista aprende su lenguaje, arma su lenguaje, decide todo su código y empieza a expresarse. Y entonces cuando se empiezan a definir
Tamayo, Siqueiros, Orozco, Picasso, etc. Sí, entiendo. Sí. Entiendo que al final es fruto de, en principio, ¿no? de esa bienvenida por parte de los maestros, Sí. y luego también del trabajo personal, que sería como casi el crecimiento, ¿no? De la persona. Exacto, sí. El desarrollo y la madurez. Pues, ya cuando hay madurez es que uno puede decir con su lenguaje lo que quiera del universo. Y con el lenguaje es como uno se expresa. Pues. Sí, muchas veces ocurre también, por eso me parecía muy importante, ¿no? Entrevistarme con usted, porque todos hemos pasado, yo en mi caso con la juventud, ¿no? Yo veo a otros jóvenes que quieren y creen que ya cuando tienen 19 o 20 años, ¿no? Se acaba en el mundo, ¿no? Eso es verdad. Claro, es que yo creo que hay que llegar, ¿no? Pero a todos nos ha pasado un poco de repente y si tienes inteligencia y sensibilidad, te das cuenta que estás equivocado, que tienes que crecer. Ir al origen, ir a tu raíz, crecer y convertir ese origen y esa raíz en universal. Sí. No, es curioso porque trasladándonos sería como la adolescencia. En ese momento de la adolescencia es en el que estás, que te crees que todo lo puedes y que todo lo sabes, sí. Pero tampoco entiendes nada, o sea, es un caos y luego se va ordenando, pero en el momento en que te das cuenta de tu madurez, la precisión de tu concepción, que ya lo que existe no tiene ni una nota de más ni una nota de menos, como decía Mozart, es cuando se convierte ya en una obra y se llaman obras de arte, porque ya tienen maestría, ya tienen exactitud, entonces ya se convierten en tu lenguaje, en tu manera, en tu disciplina. Es un Sebastián, o es un Picasso, guardando la enorme producción de Picasso. Sí, pero lo entiendo perfectamente, porque es eso, la personalidad, ¿no? Lo que da al autor, ¿no? Tenemos aquí detrás la pieza del caballito. El caballito, que es tan famosa aquí en Ciudad de México. Es muy icónica en la Ciudad de México. Bueno, sí. No, perdón. Era para presentar un poco a las personas que nos ven y decirles que Sebastián, aparte de tener por todo el mundo piezas que también tiene en España, porque luego le preguntaremos, aquí en México pues es el escultor que más obras monumentales tiene colocadas a nivel de espacios públicos. Concretamente esta obra, El Caballito, está colocada en un lugar pues muy importante, que es el Paseo de Reforma, y tiene una altura de 30 metros. De 28 metros. De 28 metros. Entonces, he querido hacer porque claro, aquí en México todos lo conocen, pero las personas que van a ver esta entrevista, por eso, pero disculpen por la entrevista. Pero fíjate cómo se entrelaza la historia del arte y los códigos de los artistas. Esa pieza está puesta en un lugar para seguir guardando una gran tradición de ese lugar. Esa glorieta se llamaba, o el pueblo de México le puso la glorieta del caballito. El caballito de Carlos IV, diseñado por Tolsá en la época de la colonia. Y ese caballito estaba ahí por muchos años. Antes estuvo cabalgando por muchos lugares y luego ya terminó ahí en esa glorieta. Pero la escala era baja, por eso le llamaban el caballito, porque a la velocidad de la ciudad tan grande ya no se veía más que un caballito, no sabía ni qué era, ¿no? Y algún gobernante la quitó y la puso en el lugar correcto, en la plaza Tolsá, que lleva su nombre ahora, que es frente a la arquitectura de Tolsá, que es nuestra tradición, es nuestro bagaje cultural, nuestro mestizaje, nuestra gran cultura y lo que se aportó a la cultura mexicana. Entonces, partiendo de ahí, el lugar se quedó con una carga semántica profunda a través del caballito de Tolsá y se quedó con el nombre de la glorieta del caballito. Y a mí me pidieron que guardara la tradición y que pusiera algo alusivo al caballito, y lo que yo hice fue una cabeza de caballo que evocara el mismo camino de Tolsá, los mismos orígenes, desde los etruscos hasta nuestros días. Tolsá vino de los etruscos, el grecolatino pasó por los romanos, por los griegos,
y hasta llegar al barroco y luego en el neoclásico, del cual él es un maestro. Hizo el Caballito, que es neoclásico, y hizo arquitectura en México de gran calidad, en la Plaza Torzán hay un súper edificio diseñado por Torzán, el Palacio de Ingeniería. Total, es nuestra carga de cultura, ¿no? Y yo hice, pensando en eso, en las dos líneas, la línea de los etruscos, pues yo me vine también en paralelo, viendo si los etruscos fueron el punto de partida de Torzán, tienen que ser el punto de partida mío. Y brinqué a los griegos arcaicos, a los de los griegos arcaicos a los, ¿cómo se llaman? Los aurigas y las cabecitas de caballo etruscas griegas, que son muy primitivas. ¿Sí? El penacho. Exactamente. Entonces dije, bueno, ¿quién dentro de los modernos, artistas modernos, ha trabajado y ha entrado en ese camino? Y pues es muy claro, te encuentras a Braque, y Braque tiene una serie de diseños de cabecitas de caballos partiendo de los etruscos, y ahí está mi camino y mi familia. Entonces te voy a diseñar un caballo con el código sebastino, pero que tenga el sabor a Braque y hasta los etruscos, y que venga a nuestros días y siga siendo pues grecolatino, por decirle de alguna manera, pero tremendamente moderno y contemporáneo. Y eso fue lo que hicimos con la cabeza de caballo, para conmemorar un espacio de tradición mexicana con Torzán, con la estatua de Carlos IV. A la hora de realizarlo, muchas personas, ¿esta pieza en qué año la realizaste? Bueno, esta pieza está hecha en el 91, ese es el tiempo de producción de la pieza, pero se inauguró el primer mes del 92, en enero. Aparte de lo que es la propia forma, ¿no? o la propia arquitectura, escultura de toda la arquitectura. Eso es importante, que la pieza es una chimenea para la lumbrera, que es de drenaje profundo, que a 30 metros de profundidad pasa el drenaje de la Ciudad de México, las aguas negras. Entonces estas servían para desahogar los malos olores con un filtro, porque antes estaba a flor de piso y olía muy mal, ¿eh? Entonces ya pusimos el caballo, y por supuesto el caballo es un caballo con mal aliento, pero tiene unos filtros y entonces disipa la contaminación. Es decir, que por un lado tenemos lo que es la forma, ¿no? La reflexión plástica y la arquitectura que embellece, ¿no? el espacio y hace reflexionar, y aparte una utilidad. Y la función, sí. Es decir, que es un elemento, porque creo que en ocasiones, ¿no? Las personas que nos pueden estar viendo pueden pensar que se ponen pues, piezas o se ponen elementos urbanos sin sentido, ¿no? Por capricho y porque sí, no, todo estaba fríamente calculado y muy pensado, en todos sentidos, en la tradición y en que funcionara para que desahogara el drenaje profundo. En este caso, imagino que en otros casos que he visto obras suyas en otros lugares, obviamente la búsqueda va más allá de lo que decimos, ¿no? ¿Sí? De colocar elementos. Hay, por ejemplo, las puertas, que las puertas son fundamentales en la tradición desde las cavernas hasta hoy. Las puertas han sido fundamentales en las ciudades muy, muy antiguas y en las ciudades, por ejemplo, en la Roma ya urbana, pues había puertas en Jerusalén, las puertas de Jerusalén, las puertas de Micenas, eran símbolos profundamente espirituales y psicológicos para el momento de entrar a la ciudad y salir. O sea, eran símbolos y siguen siendo símbolos. Yo los sigo trabajando como símbolos, marcando un poquito límite entre lo rural y lo urbano. Porque cuando uno llega a la puerta es que ya entró en la ciudad. Como para que sea
también en memoria, pero también esa utilidad de cambio, ¿no? Sí. Y lo que simboliza el paso de una puerta, de toda la emoción de la luz, de la transformación, del cambio de un espacio y otro. O sea, tiene connotaciones profundas, increíbles. ¿No? Que parece que entras a otro espacio, ¿no? Con otro respeto o con otra energía. Sí, tanto tienen esa cosa que se vuelven a veces mitos. Hay mitos, por ejemplo, en mi puerta de Torreón, el pueblo la llena de semánticamente, pues, porque de repente llevan las señoras a sus hijas y les dicen que pasen varias veces por la puerta porque así se van a casar. Entonces es un mito, pero así se hacen los monumentos y se cargan, ¿no?, de significado. Claro, yo creo que también la oportunidad, ¿no?, como autor es el dejar huella. Creo que muchas veces en Europa, por ejemplo, ¿no?, yo soy de Burgos, en Europa tenemos pues monumentos que han hecho hace 1000 años, 500 años, 400, y ahora están haciendo el que verán dentro de 500 exactamente, o de 1000 sí. años, ¿no? A veces el pueblo, las personas, el público, a veces no entiende todo eso, pero que está tremendamente cargado de significado en todos los tiempos. Entonces que es como una necesidad del espíritu humano de continuar con esa tradición que significa mucho. Desde las cavernas aprendieron los hombres a ver los arcos, las puertas, las columnas, y las sacaron hacia afuera e hicieron la arquitectura e hicieron los monumentos, ¿no? Hay columnas que solamente sirven para un monumento, como la de Trajano, no tiene función arquitectónica, ¿eh? Y hay arcos que tampoco tienen función arquitectónica, sino de conmemorar, ya sea un acto religioso o un triunfo o simplemente decorativo, que eso es para lo que los artistas modernos, urbanos o públicos contemporáneos es lo que hacemos, ¿no? Es muy interesante también el que a veces a mí me preguntan, ¿no?, y veo que las personas creen que cuando, como usted, ¿no?, que ya lleva un bagaje, no sé cuántas obras monumentales habrá hecho, pero cientos, y cómo fue la primera, ¿no?, cómo fueron las primeras, porque una vez que uno ya tiene un bagaje, evidentemente tiene un equipo, ¿no? Sí. Entonces tiene unos ingenieros, tiene unos... Eso hace falta. Ser escultor monumental no es nada más ser un escultor. Hay que tener una especie de vocación y de intuición, de ingeniero, de diseño industrial, de arquitecto, para poder construir y saber cómo mandar y llevar a cabo las grandes construcciones, cómo utilizar todas las grúas, cómo utilizar la estrategia estructural, los calibres. O sea, hay un conocimiento que se debe de tener. No es nada más yo hago mi modelo y que me lo hagan los ingenieros, ¿no? No, aquí fabricamos todo, entonces tienes que tener ese sentimiento ingenieril. Claro, a la hora de, yo no soy ingeniero, pero yo mismo calculo mi pieza, sé que no se me va a caer y llamo a un ingeniero para que firme y lo revise, ¿no? Claro. Pero imagino que ahora los recursos pues, son mucho mayores que cuando hace 40 o 50 años, pues habrá una anécdota, imagino, de las primeras piezas que uno se veía que tenía que hacer el encargo, pero a la vez también pues tenía el cliente o tenía la producción, pero pudo suceder algo, ¿no? Porque a veces esas cosas, cuando ya pasa el tiempo, ¿no? Sí. No, yo, por ejemplo, una de las primeras piezas monumentales es una pieza muy agraciada en su expresión, en su diseño, que es la Puerta de Monterrey. Esta puerta yo la diseñé desde antes para un libro y se llamaba La Puerta Roja, pero el gobernador la vio y dijo, esta es la Puerta de Monterrey, no se va a llamar La Puerta Roja. ¿Y de cuántos metros tú crees que se deba de hacer? Yo le dije, si no es de más de 20 metros, no la hago. Y ese gobernador era tremendo, era así como, pues te me vas, ¿no? Sí. Y estuvo dando vueltas y de repente dice al patrono, al que la iba a donar, dice, Sebastián tiene razón, que sea de 20 metros. Y entonces gané la puerta de 20 metros y se hizo. Es una puerta que tiene esa carga
primitiva y tremendamente moderna. Primitiva porque es el sentimiento de los dólmenes y los menires tan antiquísimos, y tiene una geometría con antiprismas tremendamente moderna, que cuando uno la ve al pasar en el coche, el antiprisma se mueve en la perspectiva, visualmente es un efecto. Entonces uno pasa en el coche y siente que la puerta se mueve, ¿no? Sí, es un efecto muy bonito. Y fue un logro extraordinario porque estuvo exactamente a la entrada de Monterrey, en la carretera que viene de Saltillo, Monterrey, a la entrada de la ciudad, en un lugar que se llama la Cuesta de Carvajal. Yo le dije, por supuesto que ahí, porque yo me llamo Enrique Carvajal, esa es mi cuesta. No, era de Carvajal y de la Cuesta, ¿no? Y ahí le llamaban la Cuesta de Carvajal. Y le quería, así para acabar, le quería hacer una pregunta que me parece interesante, y es, después de todo el camino, ¿no? Y que aún queda por recorrer, pero después de 50 años de autor, de todo el esfuerzo, de todo el trabajo, porque es algo que me gustaría también que supieran los propios televidentes, ¿no? Que vean qué necesidad de trabajo diario hay para además la escultura. Pero de todo ese camino, ¿cuál sería la reflexión que podría compartir con otro autor o con el público de, no sé, como la motivación, ¿no? O como el estímulo para poder estar 50 años entregado a esa misión, ¿no? Bueno, cuando yo era niño y luego adolescente, yo tenía clarísimo que lo que yo quería era ser escultor, pintor, arquitecto, que esa era mi vocación, pero clarísimo. Entonces ese niño y ese adolescente lucharon, pero muy fuerte, porque no había recursos en mi casa. Y entonces, gracias a esa fortaleza de vocación, si tú le llamas talento e inteligencia de ese niño y ese adolescente, está bien, ¿no? Empujaron de tal manera para hacerme llegar hasta aquí y aguantar más de 50 años de producción. Pero yo creo que se llama descubrir tu vocación en tiempo, con claridad, y luchar por ella. Y lo único que la salva, esta vocación que es profunda, es el trabajo. Es más fuerte la entrega al trabajo que la misma vocación, porque la vocación nomás va empujando y el trabajo va realizando y va haciendo existir las cosas. Hay muchos artistas que no son artistas, hay muchos seres que tienen mucho talento, indudablemente, y muy inteligentes y con mucha sensibilidad, pero ¿por qué no son artistas? Porque no saben ni tienen la capacidad de, con ese talento y esa inteligencia, hacer existir sus propias ideas. Tienen ideas maravillosas, pero nunca llegan a materializarlas. Y entonces en eso yo no creo. Creo en los que hacen y que materializan las cosas que piensan y sueñan, ¿no? Porque toda mi vida me he dedicado a eso. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo que la idea está muy bien, pero hay que materializarla. Sí, si no existe, exactamente. Y bueno, quiero felicitarle desde Burgos, ¿no? Y desde España, porque sabemos también que tiene piezas aquí. Sí. Tiene en Alcalá de Henares y en algún lugar más también, ¿no? Sí. Y yo quiero mandar un mensaje que en lugar de pedir perdón, les pido una disculpa, les ofrezco una disculpa, ¿no? Ya no digo más. Bueno, eso es un tema que no vamos a tocar. Lo que sí que le agradezco muchísimo que haya prestado este tiempo, porque el tiempo sin duda es muy valioso, es algo que es irrecuperable, y el que también pues hayamos podido compartir con estas personas pues su corazón, su trabajo y su camino. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Y arriba España. Y hasta pronto. Gracias. Y viva México. Viva México. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Hombre. Estoy conmovido, Salió muy bien, ¿no? Salió una tras de otra, ¿no? Es que emotivo. Sí, porque al final para mí un maestro, no sé, es la oportunidad que tengo de poder, hablo desde
de poder como acceder al conocimiento del camino. Porque el camino, sin duda, y la experiencia es lo más valioso. Es lo fundamental, sí. Porque mantenerse como un escultor y más aún crecer y poder hacer obra de gran formato y seguir es muy complicado. Y seguir con una trayectoria, algo quiere decir, ¿no? Eso es. Que nací para eso. Eso es. Y en esa entrega de camino, porque desafortunadamente, y lo ha dicho usted, yo tengo compañeros que estudiaron conmigo y llega un momento que se desaniman. Eran brillantes, sí, tenían ideas maravillosas, se desaniman. ¿Dónde está la fortaleza? Eso es, no tienen, ¿sí? Y yo he estado haciendo una pieza y llorando no tener capacidad, sí, pero sale. Sí. Eso también me pasaba a mí, que me decían, oye, ¿y tú no vas a cambiar tu pieza algún día porque ya no te gustó? Digo, mire, eso se llama madurez. Cuando haces una pieza, la concibes y esa es tu concepción, que es la pieza. Si tú no estás seguro y la estás cambiando con el tiempo, eres un inmaduro, ¿no? Claro, sí. Aunque quizás haga una pieza. Sí, ese es otro asunto. Pero no, ya una vez ya maduro, ya en estas circunstancias, haces una pieza y esa es. Sí. Si vas y le dices, perdón, porque mi coyote le voy a cambiar las orejas porque... He pensado pues no, sí. Hombre, evidentemente usted, pues eso ya tiene ese peso y esa madurez que decíamos del árbol, ¿no? Sí. Que ya tiene. Pero probablemente hay piezas antiguas, me refiero, de 20 años. Sí, puedes hacer cambios o cosas, fortalecerlas, pero no porque es tu historia de cómo era entonces. Y tu demostración de sí. Por eso yo hablé ahorita de la puerta de Monterrey, porque tuvo fuerza y me enseñó a no cejar para una pieza nueva hasta que no estuviera, que lograra esa fuerza y estuviera completa, ¿no? Entonces eso te va forzando a cada vez no hacerlas nada más para hacer otra. Mira, te acaba de llegar un mensaje. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Y ha sido... No, hombre, qué gusto. No, para mí es genial, porque ha sido maravilloso, ¿no? Simplemente da llevar. Sí, las aparadas.